¿Te imaginas haber comprado Nvidia antes del boom de la inteligencia artificial y haber vendido justo antes de que se multiplicara varias veces? Pues eso es exactamente lo que ocurrió a uno de los inversores más respetados de Wall Street. Y lo más interesante no es que se equivocara, porque incluso los mejores inversores del mundo cometen errores. Lo realmente interesante es lo que ha hecho después. En lugar de volver corriendo a Nvidia, ha decidido invertir miles de millones en otra compañía que muchos inversores siguen pasando por alto. Estoy hablando de Broadcom, y hoy vamos a analizar por qué Stanley Druckenmiller cree que Broadcom puede ser una de las grandes beneficiadas de la siguiente fase de la revolución de la IA. Además, veremos si esta decisión significa que Nvidia ya ha llegado demasiado lejos o simplemente estamos viendo una estrategia diferente para aprovechar exactamente la misma tendencia. Así que si inviertes en tecnología, en inteligencia artificial o simplemente quieres entender cómo piensan algunos de los mejores gestores del mundo, quédate hasta el final porque creo que este movimiento deja varias enseñanzas muy interesantes. Vamos allá. Cuando hablamos de Stanley Druckenmiller no estamos hablando de cualquier inversor. Estamos hablando de alguien que durante décadas consiguió resultados extraordinarios gestionando miles de millones de dólares. Es conocido por haber trabajado junto a George Soros y por formar parte de ese pequeño grupo de inversores que han demostrado una enorme capacidad para identificar grandes tendencias antes que el mercado. Y precisamente por eso, cuando modifica su cartera, muchos inversores prestan atención. No porque siempre tenga razón, sino porque normalmente existe una lógica muy bien pensada detrás de cada movimiento. Y esta vez esa lógica resulta especialmente interesante, porque hace unos años reconoció públicamente que había vendido Nvidia demasiado pronto. Una confesión que no suele escucharse con frecuencia en Wall Street. Muchos gestores intentan justificar todos sus movimientos. Sin embargo, Druckenmiller hizo justo lo contrario. Reconoció que la magnitud del crecimiento de Nvidia le sorprendió. Y eso dice mucho sobre la dificultad que tiene incluso un profesional para valorar empresas que están cambiando una industria entera. Ahora bien, si vendió Nvidia demasiado pronto, ¿por qué no volver a comprar Nvidia? ¿Por qué elegir Broadcom? Aquí es donde empieza la parte realmente interesante. Porque muchos inversores siguen pensando que toda la inteligencia artificial gira únicamente alrededor de Nvidia, pero la realidad es bastante más compleja. Nvidia sigue siendo el gran líder en aceleradores para inteligencia artificial. Sus GPUs continúan siendo el estándar para entrenar modelos avanzados. Sin embargo, conforme esta industria madura, empiezan a aparecer nuevos ganadores. Y Broadcom es uno de ellos. Para entenderlo, necesitamos hablar de una diferencia muy importante. No es lo mismo entrenar modelos de inteligencia artificial que utilizarlos. Durante los últimos años, prácticamente toda la conversación ha estado centrada en el entrenamiento. Empresas comprando miles y miles de GPUs para desarrollar modelos cada vez más grandes. Pero ahora estamos entrando en otra fase, la fase de la inferencia. Es decir, utilizar esos modelos todos los días. Cada búsqueda, cada consulta, cada asistente virtual. Cada agente de inteligencia artificial. Todo eso requiere una enorme capacidad de cálculo. Y precisamente ahí Broadcom tiene muchísimo que decir. Broadcom no fabrica GPUs como Nvidia. Su negocio es diferente. Diseña chips especializados, desarrolla soluciones de conectividad para centros de datos y participa en una parte crítica de toda la infraestructura que hace posible la inteligencia artificial. Muchas grandes compañías tecnológicas están desarrollando sus propios chips personalizados y Broadcom colabora precisamente con varias de ellas. Es decir, mientras Nvidia vende las herramientas para construir la inteligencia artificial, Broadcom ayuda a construir toda la autopista por lo que esa inteligencia artificial va a funcionar. Y eso puede convertirse en un negocio gigantesco durante los próximos años. Hay otro aspecto que probablemente también ha pesado en la decisión de Druckenmiller: las valoraciones. Nvidia ha protagonizado una de las mayores subidas bursátiles de la historia reciente. Y aunque eso no significa automáticamente que esté cara, sí implica que el mercado espera muchísimo de ella. Cuando una empresa ya cotiza con expectativas extremadamente elevadas, cualquier decepción puede provocar movimientos importantes en bolsa. En cambio, Broadcom ofrece una exposición muy potente a la inteligencia artificial, pero con un modelo de negocio bastante más diversificado. No depende exclusivamente de un único producto. No depende exclusivamente de un único cliente. Tiene varias líneas de ingresos muy sólidas.
Y eso reduce parte de este riesgo. De hecho, si observamos la evolución del negocio durante los últimos años, Broadcom ha conseguido construir una posición muy interesante. No solamente participa en semiconductores, también genera una enorme cantidad de flujo de caja gracias a su división de software empresarial. La adquisición de VMware cambió considerablemente el perfil de la compañía. Ahora, no hablamos únicamente de una empresa de chips, hablamos de un gigante tecnológico con ingresos recurrentes, software empresarial e infraestructura para centros de datos. Eso hace que algunos gestores la consideran una apuesta algo más equilibrada. Pero cuidado, porque este no es un vídeo para decir que Broadcom es mejor que Nvidia. Eso sería un error. La realidad probablemente sea mucho más sencilla. Las dos pueden seguir creciendo. Las dos pueden beneficiarse del desarrollo de la IA. Simplemente atacan partes diferentes del mismo ecosistema. Y eso es algo que muchos inversores olvidan. No siempre existe un único ganador. Cuando aparece una revolución tecnológica, normalmente surgen múltiples empresas beneficiadas. Ocurrió con Internet, ocurrió con los smartphones y probablemente ocurra también con la IA. Otro punto interesante es la psicología detrás de esa decisión. Muchos inversores particulares actúan justo al revés. Ven una empresa subir 500%, tienen miedo a quedarse afuera y compran en el peor momento posible. Los grandes gestores normalmente hacen otra cosa. Intentan buscar negocios relacionados donde todavía existe margen para que el mercado descubra su verdadero potencial. Y eso no significa que siempre acierten, pero sí demuestra una forma distinta de pensar. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo aquí. Druckenmiller no está persiguiendo el rendimiento pasado. Está intentando posicionarse para la siguiente etapa de crecimiento de la IA. Y esa es probablemente la gran pregunta que deberíamos hacernos nosotros también. ¿Dónde estará el dinero dentro de 5 años? ¿Seguirá concentrándose únicamente en Nvidia? ¿O empezará a repartirse entre empresas que suministran redes, almacenamiento, chips personalizados, software y toda la infraestructura necesaria para que la IA llegue a millones de usuarios? Porque si la IA realmente termina transformando la economía, necesitaremos muchísimo más que GPUs. Necesitaremos centros de datos, redes, memoria, software, seguridad, conectividad. Y ahí aparecen compañías como Broadcom. Ahora bien, llegados a este punto, creo que hay una pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Significa todo esto que Nvidia ha dejado de ser una buena inversión? Y la respuesta es bastante clara. No. De hecho, creo que sería un error de interpretación bastante común. Porque una cosa es pensar que Nvidia sigue siendo una compañía extraordinaria y otra muy distinta creer que va a ser siempre la mejor inversión desde estos precios. Son dos conceptos completamente diferentes. Nvidia continúa liderando el mercado de aceleradores para inteligencia artificial. Su ecosistema de software, su posición tecnológica y la enorme demanda que siguen teniendo sus chips la convierten en una empresa muy difícil de reemplazar. Pero el mercado no paga únicamente por lo que una empresa es hoy, también paga por todo lo que espera que ocurra en el futuro. Y cuando mayores son las expectativas, más difícil resulta sorprender positivamente. Eso no quiere decir que Nvidia no pueda seguir creciendo. Simplemente significa que el listón cada trimestre está un poco más alto. Y esa diferencia es muy importante, porque muchos inversores confunden una gran empresa con una gran oportunidad de inversión. No siempre coinciden. Una empresa puede ser excelente y aún así ofrecer una rentabilidad futura más moderada si el mercado ya ha descontado casi todo su crecimiento. En cambio, otras compañías menos populares pueden sorprender más si todavía existe margen para que el mercado revalorice sus negocios. Y creo que ahí es donde encaja perfectamente Broadcom. No necesita sustituir a Nvidia, ni competir directamente con ella. Le basta con seguir capturando una parte del enorme crecimiento que está viviendo toda la infraestructura relacionada con la IA. Porque al final, cuando hablamos de IA, solemos pensar únicamente en los chips. Pero detrás existe una cadena de valor enorme. Centros de datos, conectividad, redes de alta velocidad, almacenamiento, software empresarial, chips personalizados. Y prácticamente todos esos segmentos van a necesitar inversiones multimillonarias durante los próximos años. Eso significa que probablemente veremos varios ganadores, no solamente uno. Y esa idea me parece mucho más interesante que intentar adivinar cuál será la próxima Nvidia. Muchas veces el mercado busca constantemente el titular. ¿Cuál será la próxima acción que multiplique por 10? Pero la realidad suele ser bastante menor espectacular.
Las grandes fortunas normalmente se construyen invirtiendo durante muchos años en empresas excelentes que continúan aumentando beneficios de forma consistente. No hace falta encontrar siempre el siguiente cohete bursátil. Hace falta encontrar negocios extraordinarios y mantener la disciplina. Otro aspecto que me gusta de este movimiento de Druckenmiller es la humildad. Puede parecer un detalle menor, pero creo que dice mucho sobre cómo piensan los mejores inversores. Reconocer públicamente que vendiste demasiado pronto una de las mejores compañías de la década no resulta sencillo. Sin embargo, hacerlo demuestra algo muy importante, que incluso los mejores se equivocan. La diferencia está en cómo reaccionan después. No se quedan atrapados intentando justificar el pasado. No compran por orgullo. No invierten por miedo a quedarse fuera. Analizan nuevamente el mercado, buscan nuevas oportunidades y adaptan su cartera. Esa flexibilidad probablemente sea una de las mayores ventajas que tienen los grandes gestores. Y creo que también es una buena enseñanza para cualquier inversor particular, porque muchas veces nos obsesionamos con no cometer errores, cuando la realidad es que invertir consiste precisamente en eso. Tomar decisiones con información imperfecta, equivocarse algunas veces y sobre todo aprender rápidamente. Si hay una lección que podemos sacar de esta historia, no es que debemos copiar la cartera de Stanley Druckenmiller, ni mucho menos. Cada inversor tiene un horizonte temporal diferente, una tolerancia al riesgo distinta y objetivos completamente personales. Lo realmente interesante es entender el razonamiento que puede haber detrás de sus decisiones. ¿Por qué está mirando Broadcom? ¿Qué parte del mercado considera que todavía tiene recorrido? ¿Y qué tendencias estructurales está intentando aprovechar? Estas preguntas son mucho más útiles que limitarse a copiar una posición, porque al final copiar una cartera nunca garantiza obtener los mismos resultados. Lo importante es comprender el porqué de cada inversión y construir una estrategia propia. Personalmente creo que la inteligencia artificial sigue siendo una de las tendencias más importantes de esta década, pero también creo que conforme el mercado madura, cada vez será más importante seleccionar bien las empresas. Probablemente no todas las compañías relacionadas con IA ganen. Habrá vencedores, habrá empresas que decepcionen y habrá otras que pasen desapercibidas durante años antes de convertirse en auténticos gigantes. Por eso merece la pena mirar más allá de los nombres de siempre. Y Broadcom es sin duda una de estas compañías que merece estar en el radar de cualquier inversor que siga el sector tecnológico. No porque vaya a sustituir a Nvidia, sino porque juega un papel completamente diferente dentro del mismo ecosistema. Y ese papel puede ser cada vez más relevante. En cualquier caso, me interesa mucho conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Nvidia todavía tiene un recorrido enorme desde estos niveles? ¿O pensáis que empresas como Broadcom podrían ofrecer una mejor relación entre riesgo y rentabilidad durante los próximos años? Os leo los comentarios porque estoy seguro que habrá opiniones muy interesantes. Y si os gusta este tipo de análisis, donde no solo hablamos de noticias, sino que intentamos entender qué hay detrás de los movimientos de los grandes inversores, os agradecería muchísimo que dejarais un me gusta y os suscribierais al canal. Eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido a más personas interesadas en inversión y mercados. Y antes de terminar, quería comentar algo que a veces me estáis preguntando. Para quienes queráis seguir el mercado con un poco más de profundidad, tenéis disponible mi Patreon. Ahí publico cada semana un informe completo sobre la situación del mercado, las compañías que tengo en el radar y los movimientos que considero más interesantes. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.